Buenas tardes, mis apreciados oyentes. Bienvenidos y bienvenidos a su programa humilde Lecturas de Esperanza. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias a nuestro Padre Celestial por este día maravilloso que nos da de vida. Discúlpenme que no hice esta grabación en la mañana por ciertas situaciones, pero aquí estamos con la ayuda del Señor para leer a tu vida fortaleza, ánimo y sobre todo esperanza, lecturas de esperanza. Te invito por favor a que leamos ahí en el libro de Éxodo, estamos leyendo, ¿verdad? Leeremos en el capítulo 12 algunos versículos de este capítulo. Reza la palabra del Señor, ya lo hemos leído en unos días anteriores, pero leeremos otros versículos repitiéndolos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, versículo 2, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, es decir, el mes de Nisán, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Saltémonos acá al versículo 5. Veamos la descripción de cómo debe de ser este animal que deberían tomar para la fiesta de la Pascua. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 7. Y tomarán de la sangre, la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comeréis. Leamos el versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis, pasemos la página, apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Lo celebraréis. Versículo 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Leamos el versículo 22. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel de los postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Voy a saltarme al versículo 27. Y vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová. ¿Y por qué responderéis? Leeré el versículo 26. Y cuando os dijeren, es que esta es la cita bíblica para la próxima lectura, pero voy a leerlo. Y cuando os dijeren vuestros hijos,
¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Voy a leer hasta ahí. Bendita sea la palabra del Señor. La institución de la Pascua, Pesaj. Los sacrificios fueron los medios instituidos por el Señor. Leímos en la sesión anterior. ¿Para qué? Para que los seres humanos, nosotros, pudiéramos acercarnos por medio de esos sacrificios al Dios Santo. Así como el Cordero sacrificado señalaba a Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios, como dice San Juan 1:29, lo dijo Juan el Bautista. Es mediante su sacrificio como tú y yo podemos acercarnos a Él y entrar en su santa presencia. Bendito sea el Señor. Solo a través de los méritos de nuestro Salvador y Señor Jesucristo podemos tener acceso a la corte celestial, al Padre en el cielo. Veamos entonces cuando Caín y Abel ofrecen sacrificio a Dios en su culto, en su adoración, es significativo. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 4. Caín ofreciendo vegetales, tal vez en alusión a su propia manera de querer adorar a Dios, como sus padres, que por hacerse delantales de higuera, creían cubrir su desnudez, creían cubrir su pecado. Pero el miedo manifestó y denunciaba a sus propias conciencias que continuaban desnudos. Vergüenza, pena, quebranto, que no podía ser cubierto por simples hojas de higuera, sino solo por alguien que vendría en el futuro. Sí, en el futuro, a morir por sus pecados. Mientras tanto, ellos deberían manifestar fe en armonía con el modelo divino implícito allí en la muerte de un animal para disponer de su piel como vestimenta. Dice allí, ¿verdad? En Génesis, que Dios les hizo vestiduras, ¿verdad? Para que ellos cubrieran su desnudez. Pero eso no era así de sencillo. Eso tiene un significado profundo. Es la vestidura de Cristo, su justicia, la que nos hace aparecer sin vergüenza, sin pecado, sin mancha delante de Dios Padre. Alabado sea el Señor. Mediante sus obras. Quiere decir entonces que los hebreos, estando aún todavía en Egipto, no habían salido allá al desierto, no, todavía estaban en Egipto. Ellos debían realizar la Pascua a fin de ser probados y demostrar fe. ¿Mediante qué? Mediante sus obras, en la gran liberación que Dios había estado efectuando por ellos. Y su liberación cuando salieran totalmente también de Egipto para escapar del gran juicio de Dios que iba a traer sobre ese territorio, sobre las personas. La señal de la sangre debía verse sobre sus casas. Se les ordenó que se separaran de los egipcios junto con sus hijos y que se reunieran en sus propias casas. Porque si alguno de los hebreos fuese encontrado fuera de la casa, en otro lugar, o en casa de los egipcios, caería bajo la mano de aquel ángel destructor. Se les ordenó entonces celebrar la Pascua como una ordenanza. ¿Para qué? Para recordarles que el juicio de muerte de los primogénitos pasó por encima de sus casas, preservando sus vidas y viendo el cuidado amoroso, protector de Dios por su pueblo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo.
Bueno, éxodo significa emigración, ¿verdad? De una muchedumbre de personas, de un pueblo, expatriación, salida, huida, peregrinación, por si alguien no sabe qué es el éxodo, ¿verdad? Y por supuesto, grandes lecciones para nuestra vida. Así que se instituyó allí, aún estando los hebreos en Egipto. No fue fuera, allí. No se trataba simplemente de estrategias para luchar contra los egipcios con el propósito de salir de Egipto. No fue esa la preparación. Los israelitas necesitaban renovación y preparación espiritual, así como nosotros la necesitamos para lo que se avecina en este mundo. Los israelitas entonces tenían que planificar espiritualmente su huida, su emigración. Los hebreos necesitaban prestar atención a la palabra de Dios. ¿A qué necesitamos prestar atención nosotros hoy también? Para lo que se avecina de la liberación final del pueblo de Dios de esta tierra, porque van a caer juicios en esta tierra, ¿verdad? Prestar atención aquí a la palabra del Señor e implementar cuidadosamente los detalles requeridos por el Señor, ya que la vida de los hebreos allí en Egipto, su vida futura, dependía de su obediencia, de su apego estricto a las instrucciones dadas por el Altísimo para ellos. Tendrían entonces que fijar sus ojos en el Cordero. Bendito sea el Señor. ¿Nosotros en quién fijamos nuestros ojos? Es lo mismo como le sucedió a los hebreos allá en Egipto. El mundo en sí, fíjate, los juicios fueron ejecutados allí en el territorio egipcio, pero los juicios que se avecinan a esta tierra, descritos en Apocalipsis capítulo 15 y capítulo 16, no son para un país, ni para la gente de una nacionalidad X. Son para todo el mundo y para toda la humanidad que no quiere prestar atención a Dios, que no quiere reconocer al Cordero de Dios que quita el pecado de cada uno de nosotros. No son para aquellos que creen en Jesucristo. Bendito sea el Señor que creemos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por toda la eternidad. Así que Pascua viene de este término hebreo, Pesaj, que significa pasar, que significa sobre. Para conmemorar esta gran liberación, Israel había de celebrar una fiesta anual. ¿Por qué? Por lo que él había hecho. ¿Quién? Dios, por sus antepasados. También como la actualización de la acción liberadora de Dios para la generación presente. Incluso ahora, cuando los judíos están celebrando la Pascua, porque ellos continúan celebrando, la verdad, de una manera así como está ahí. Pero nosotros ya vemos que la Pascua de nosotros es Cristo y que Dios instituyó, Jesús instituyó la Pascua. ¿Cómo la íbamos a celebrar nosotros? De Jesucristo para acá, adelante, hasta que Él aparezca en la nube del cielo, ¿verdad? Así que imagínate que ellos todavía siguen ahí celebrando, los judíos estoy hablando. Y cuando ellos van a decir, ellos no dicen, ellos dicen en primera persona, yo era esclavo en Egipto, hijo de un amorreo, ¿verdad? De uno de ahí, de los que vivía en la tierra de Ur, de Abraham. O sea, tienen que decirlo en primera persona. Todavía hoy se dice así. Y hay que rescatar esto. Yo era esclava en Egipto, en el pecado. Pero por la gran misericordia de Dios, por el Cordero de Dios, Él ha quitado mi pecado, me ha limpiado, me ha declarado limpio. Y esto lo creo por fe. Siempre ha sido por fe. Siempre ha sido por gracia la salvación. Pero hay que obrar. Una vez yo soy salva, tengo que leer las instrucciones del gobierno divino, aunque viva aquí en la tierra, ¿verdad? No sé si estás de acuerdo, pero puede que no estés de acuerdo conmigo.
O pueda que sí, bendito sea el Señor. Tú me lo puedes hacer saber, ¿verdad? Bien, así que allí vemos la Pascua instituida. ¿Por qué? Para que las generaciones recordaran su liberación, la protección de Dios, de cómo Dios hizo diferencia entre los egipcios y los hebreos, entre los que seguían las instrucciones divinas y los que no quisieron seguirlas, entre los que creían en el Dios verdadero y los que creían en dioses falsos, que no eran. Pero también debía de celebrarse a través de todas las generaciones, de acuerdo a Éxodo capítulo 12, versículos 12 y 13. Explican el significado de la Pascua. El juicio divino de destrucción pasará por encima de los israelitas. Por eso debían conmemorar la Pascua. También, en un futuro no muy lejano, cuando las plagas estén cayendo sobre este mundo, mira, estos juicios de Dios no van a caer sobre los creyentes. Bendito sea el Señor. Pasarán por alto. ¿Por qué? ¿Por qué el ángel destructor pasaba por alto la casa de los israelitas? Y de aquellos egipcios que creyeron en el Dios verdadero y se fueron adentro de la casa de los hebreos, porque así es. Fíjate que esas maravillas que Dios hizo allí en Egipto, uno que otro egipcio fue inducido a creer en el verdadero Dios. Gloria al Señor. Así pues, a todos aquellos que hoy ven y se dan cuenta de la realidad y de lo que va a acontecer acá, que creen en el Cordero de Dios, Dios vivo, pues también van a ser librados de estas plagas que vienen a esta tierra. Pero tiene que haber algo, tiene que existir la señal en las casas, en mi persona, porque yo soy el templo del Dios vivo. Cada persona, ¿verdad? Tiene que haber señal. Los dinteles habían sido marcados con la sangre del Cordero, el signo de la vida y la salvación. Mi pregunta es, ¿tu casa, tu familia, ha sido marcada con la sangre del Cordero de Dios? ¿Tu vida ya ha sido marcada con la sangre del Cordero de Dios? ¿Has aceptado a Él? A ese sacrificio inmenso, hermoso que hizo. Bendito sea el Señor entonces. ¿Qué papel desempeñaba la sangre en la celebración de esta nueva fiesta religiosa? Ahí nos dice Éxodo, capítulo 12, versículo 17 al 23. Que la sangre era asperjada sobre los postes de las puertas. Bueno, los postes ya nosotros sabemos, ¿verdad? Que los postes brindan soporte a algo, a una construcción en este caso. Son los pilares, ¿verdad?, que sostienen el techo de una casa. ¿Cuáles son los pilares que están sosteniendo nuestra vida espiritual? Nuestra casa, que decimos ser cristianos, que era Dios. No era lo importante ahí los postes, pero Dios les había señalado dónde específicamente había que ponerlo, esa sangre. No era en cualquier lugar ni en el patio, no, en los dinteles de la puerta, ¿verdad? ¿Y qué son los dinteles? Los dinteles le dan seguridad, integridad a la estructura del edificio. Es la sangre de Cristo la que le da seguridad a tu vida espiritual, integridad, para que no colapses. Es lo que te da estabilidad. Amén. No sé si no estás de acuerdo, pero si estás de acuerdo, amén, gloria al Señor, ¿verdad? Así que la sangre tenía que estar allí puesta. En San Juan capítulo 6, 5, 54, 63, nuestro Señor señaló: si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis de su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Explicando esto, nuestro mismo Señor agregó: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo él. Jesús aceptó la ley de su Padre, cuyos principios puso en práctica en su vida. Pues yo no he venido, dijo, a abrogar la ley ni a los profetas, sino a cumplirla. Manifestó su espíritu, demostró su poder benéfico en el corazón del ser humano. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice la palabra del Señor, ahí en San Juan capítulo 1. Gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad.
el cordero se debía comer con hierbas amargas, como un recordatorio de la amarga servidumbre sufrida en Egipto. Asimismo, cuando tú y yo nos alimentamos de Cristo, debemos hacerlo con un corazón contrito, humillado, por causa de mis pecados, porque fueron mis pecados los que llevaron a Cristo a la cruz del Calvario, nuestros pecados. Lucas 12:1, Primera de Corintios 5, 6, 7, Éxodo 12:8, 15, 20, 13, del 3 al 7, nos dice también que se comía un pan, pero no el pan que se le echa levadura, no, sin levadura. Esto era significativo también. Era tan estricto que se observaba ahí por los judíos. En su práctica no debía haber ninguna levadura en sus casas mientras durara la fiesta de la Pascua. Porque la levadura aquí significa pecado, ¿verdad? Asimismo, debemos apartar de nosotros la levadura del pecado. Todos los que hemos recibido la vida y el alimento de Cristo. Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto en su primera carta, capítulos 5, 7 y 8, dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ese ritual, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos, dice, en esos panes de sinceridad y de verdad. Bendito sea el Señor. Me gustaría ahí leer que en la institución de la Pascua, el poderoso significado, celebración única, muy singular, los hebreos tenían que organizarse como comunidad en torno al Cordero, que nuestra adoración, siempre nuestro centro, sea el Cordero de Dios, Jesucristo, ¿verdad? Debían comer juntos y deprisa. Toda su experiencia estaba asociada al Cordero. Quiera Dios que esa sea nuestra experiencia como hijos de Dios también. Y la parte más importante era la manipulación de la sangre. Debían recogerla y aplicarla en los postes de las puertas, en las vigas, encima de cada puerta. Así estaba representada la demostración con estas obras. Estaba representada en sí la fe que ellos tenían por obedecer este mandato que Dios les estaba diciendo. El hisopo, por su parte, era un medio de purificación. ¿Te acuerdas allá en Salmos, verdad? Como en Salmos capítulo 51, versículo 7, como David, ¿verdad? Cuando es convencido por la obra del Espíritu Santo a través del instrumento que Dios usa, su profeta Natán, y dice: lávame, límpiame con hisopo y seré más limpio. El pueblo de Dios debía comenzar su nuevo viaje con Dios estando limpios, con corazones nuevos, actitudes diferentes, porque Dios los enseñaba, les dirigía, los salvaba, ¿verdad? Así que purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido, decía el salmista, más que la nieve. Salmo 51, 7. El cordero había de prepararse entero, fíjate bien, sin quebrar ninguno de sus huesos. Y quiero leértelo así textualmente, te lo podría decir, pero quiero leértelo textualmente, donde estaba la profecía. En primer lugar, en Éxodo 12, 46, dice cómo tenía que hacerse este cordero de la Pascua, ¿verdad? Pero quiero leértelo textualmente cuando aparece por primera vez aquí en Éxodo, versículo 46. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. ¿Por qué dice esto? Ya dijimos que este cordero pascual representaba la Pascua, que es Cristo, es decir, el cordero de San Juan 1:29, que señaló Juan el Bautista. Ahora veamos la continuación de la profecía allí en el libro de Salmos, capítulo 34. Voy a leerte así textualmente para que veas cómo la palabra de Dios no se contradice
Y ninguna tilde ni ninguna jota van a pasar ni de la ley ni de la santa palabra del Señor, ¿verdad? Dice allí Salmos 34, versículo 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y si tú lees en San Juan 19, 36, allí mismo está aseverado también. Voy a leértelo si me lo permites. San Juan 19, 36 dice de la siguiente manera: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliesen las escrituras. Es decir, para que se cumpliese lo de Éxodo, allí en la institución de la Pascua, que el cordero no debería de comerse entero sin quebrarse, y para que se cumpliese también lo que en un salmo proféticamente el rey David había ya profetizado, lo que te acabo de leer. Y ahora dice, no será quebrado hueso suyo. Cuando los soldados fueron a ver si Jesús ya había muerto, no hubo necesidad de quebrar sus huesos, porque ya había muerto. Bendito sea el Señor. Tenemos un Dios que por ser tan grande, poderoso, sabio, omnisciente, omnisapiente, dice lo que va a acontecer al final, desde el principio. Yo confío en mi Señor por su grande amor mostrado en la cruz del Calvario, pero porque también es un Dios que dice todo lo que va a suceder. ¿Por qué no creer en sus profecías? En Él. Te invito entonces, ¿verdad?, humildemente, a que creamos en Jesucristo, en sus profetas, ¿verdad? La carne debía comerse para alcanzar el perdón de nuestros pecados. No basta que creamos en Cristo. Por medio de su palabra, debemos recibir por fe constantemente su fuerza y ser alimentados espiritualmente. Porque Cristo dijo, ¿verdad? Si no comes mi carne, ni bebes mi sangre, no tendréis vida en vosotros, ¿verdad? Él instituyó la cena del Señor. Así que sí, eso es un símbolo, ¿verdad? Nuestra Pascua. Por eso la comemos. Y por eso tomamos de ese vino no fermentado. Porque si tomas un vino fermentado, no representa la sangre de Cristo, ¿verdad? Si comes un pan que tiene levadura, tampoco representa el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo, la levadura es fermentación, putrefacción. Y el cuerpo de Cristo, cuando estaba en la tumba, no se pudrió. Estaba profetizado. Gloria al Señor. Qué lindo es nuestro Dios, ¿verdad? Me encanta Dios. No sé, a ti, ¿verdad? Así es nuestro Señor Jesucristo. Pasaré de largo. Y aquí hay una, podría decirlo yo, dos letritas también, que significa con, sobre, junto. Alude a la estrecha relación de Dios con su pueblo durante la ejecución de sus juicios. Dios declaró que toda la familia tenía que estar junta en ocasión de la Pascua, que debía consumir todo el cordero, que no debía tener defecto alguno. ¿Por qué? Porque Jesús era el Cordero de Dios. Todos los corderitos y los animalitos representaban a Jesús, sin defecto alguno, sin pecado, sin mancha, ¿verdad? Así que el Cordero de Dios de un año nos recuerda también que debemos dar al Señor lo mejor de nosotros en la adoración. Los hebreos tenían que comer el cordero y estar listos para viajar. Nosotros estamos comiendo a Cristo, su palabra, su cuerpo. Gloria al Señor. Tenemos que estar listos para viajar. Aquí somos peregrinos, ¿verdad? Nuestros ojos deben de estar puestos, así como los hebreos, sus ojos estaban fijos en su liberación y en el futuro que les esperaba. ¿En quién están puestos nuestros ojos? Quiera Dios, en el Cordero de Dios, ¿verdad? Que quita tu pecado y el mío. Y nuestros ojos deben de estar puestos en nuestra liberación de este mundo, de nuestro pecado, en nuestro futuro, allá en la Canaán celestial. Comían con esperanza en sus corazones, con gratitud a lo que el Eterno había hecho y haría por ellos. Nunca olvides, amado que me escucha, amada en la fe, apreciados, que todavía no han aceptado a Jesús en su corazón. Nunca olvidemos lo que el Altísimo ha hecho por nosotros, por ti.
y lo que Él quiere hacer en tu vida también todavía por ti. Pascua, Pasaj. Este juicio, fíjate bien, para los egipcios era de condenación y de destrucción, pero no para los israelitas. El juicio que se avecina a este mundo, descrito con estas plagas en Apocalipsis 15 y 16. Este juicio no es de destrucción para los creyentes, no. No es de destrucción, es de redención en favor tuyo y en favor mío. Bendito sea el Señor. Pasar. Este término en su significado subraya el hecho de que el juicio de destrucción del Señor pasará por encima de los creyentes o por sobre los cristianos que obedecen a Dios, colocando la sangre del Cordero como señal en los postes de sus puertas, de sus casas, en los postes de mi cuerpo, de mi vida. Los creyentes celebramos la Pascua como el juicio de salvación. El significado profundo de la muerte del Cordero pascual, de su sangre, apuntaba hacia Jesús, quien se sacrificó por toda la humanidad, por ti y por mí. Por tanto, quienes lo aceptamos como Salvador personal, recibimos la promesa de que viviremos eternamente con Él. Bendito sea el Señor. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, el que no tiene al Cordero, no tiene la vida. ¿Quieres tener vida? Hazte del Cordero de Dios en tu propia vida. Es mi consejo, ¿verdad? Humildemente. Estas cosas os he escrito a vosotros, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12 al 13. En estos juicios que se avecinan a este mundo, 7 plagas. Ánimo. No teman. Digan a los de corazón apocado. ánimo, si estás así, ¿verdad? Medio que sí y que no con Jesucristo. Decídete por Él. Decídete por el Cordero de Dios. ¿Por qué? Allí en Isaías 35:4 se nos hace una promesa. ánimo, no temas. Dios mismo vendrá y los salvará. Allí en Éxodo 11:4 al 8. Esta es la situación tipológica, prefigurativa, que apunta a las 7 plagas de aquí de Apocalipsis, al final de la humanidad en este mundo. Nos queda a nosotros atender a la palabra de Dios, así como los israelitas atendieron a la palabra de Dios. Esto era de sí o sí hacer estrictamente como se les decía, porque de eso dependía su vida futura, su protección y su cuidado. Y de eso depende también tu seguridad futura, la protección de tus amados. De paso, te invito para la próxima lectura de Esperanza, en donde veremos cómo pasar la antorcha, ¿verdad? Hay que hacerlo. Implementar cuidadosamente las instrucciones del Señor. Porque ya cuando venimos a Cristo, no estamos bajo el gobierno. Hay que obedecer las leyes de los seres humanos, ¿verdad? Claro que sí, mientras no contradigan las de Dios. Porque Pedro dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Antes de todo esto, aceptemos al Cordero Pascual, propio, personalmente, que sea tu Cordero de verdad, como persona que eres. Vengamos a pacto con Él a través del bautismo y sigámosle a Él por donde quiera que va. Murió para que quienes crean puedan vivir, como dice San Juan 3:16 y San Juan 12:32. Una muerte sustitutiva, una muerte de victoria, como lo describe allí en Isaías 53:4 al 12, Apocalipsis capítulo 5, versículos 6, 9 y 12. Así que, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, a Él sea gloria y majestad. A Él sea imperio y potencia, ahora y para siempre. Muchas gracias por escuchar esta lectura de esperanza. Es mi deseo que el gran yo soy sea en tu vida.
que hagas del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tu propio Cordero, para que te limpie de toda maldad. Él es poderoso para guardarte sin caída, para librarte, para protegerte y presentarte delante de Dios Padre sin mancha, por gracia, por la fe en Él, por su sacrificio, por sus méritos. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si el Eterno lo permite, nos encontramos en una próxima lectura de esperanza. Amén.